inspirados por el Espíritu Santo. Muy buenas, le habla el pastor Will y estoy aquí acompañado una semana más con mi hermano, amigo Alex, pastor también, y desde Kansas City en su show favorito, ¿Qué dice la Biblia? Por su canal, obviamente, Televida. Entonces estamos de nuevo para hablar un tema interesante, Alex. Y voy a entrar al grano, así, si usted quiere llamarnos 816-739-7579, ahí para que nos esté llamando si tiene preguntillas y esas cosas, pero hoy quiero tratar de aprovechar bien el tiempo, Alex, porque me han estado llamando gente de otros países y como consultando si podíamos hablar un poquito de consejería, ahora que hay mucha necesidad, usted sabe, el mundo está un poquito loco. Entonces yo quería pues obviamente darte la bienvenida obviamente, pero pues ver dónde estás tú con la consejería, ¿verdad? Porque yo creo que hay una necesidad, pero que creo que nos estamos yendo a muchas herramientas y no consolidamos algo. Entonces, en cuanto a la consejería, brother, aquí estamos a mano libre, ¿qué? El concepto en realidad es válido, o sea, obviamente la Biblia habla de que en la multitud de consejeros hay sabiduría, obviamente hay un principio, ¿verdad? Bíblico, donde están los líderes de la iglesia, ¿verdad? Y lo hemos hablado un poco antes, donde hemos dicho que está el pastor, digamos, están diáconos, que son personas que sirven. Hay un grupo de líderes, vemos en Moisés en algún momento tuvo sus 70 personas que le ayudaran. O sea, vemos diferentes partes en la Biblia donde tener un equipo donde se consideraría es bíblico. La parte que tal vez... Y antes de que se me vaya ahí, porque acaba de decir algo clave, ¿verdad? Que no estamos, nunca traemos nada preparado, pero vea lo interesante, que es lo que me gusta a mí de la mesa abierta, ¿verdad? Cuando dejamos que el Espíritu Santo nos use. Pero mencionas a Moisés. De hecho, venía manejando ahora y venía pensando yo en el caso de Moisés. Él está lleno de trabajo, está con muchas tareas y su tío, su suegro, disculpe, Jethro, le aconseja que él tiene que, pues obviamente, buscar de esos líderes fieles, varones ¿verdad? De integridad, o sea, para que pueda él delegar. Y él toma el consejo y lo hace. Y ese efecto usted lo ve en el libro de Daniel, lo ve en el libro de, o sea, la mayoría, en muchas partes de la Biblia se ve cómo ese principio del éxodo se aplica en otras áreas. Sí, Es muy interesante que lo mencionas. De hecho, nosotros tenemos, ¿cómo se llama? En la iglesia, inclusive, tenemos uno de los principios claves de nosotros en Midtown, es de buscar hombres fieles y entrenarlos. Y la idea no es para que se vayan a ser pastores a todo lado, porque eso es bueno, pero la idea es que entrenen a otros en la palabra de Dios. Y no todos van a ser pastores, ¿verdad? Y no todos van a ser pastores, porque inclusive nos tendremos que poner a hablar, bueno, ¿y qué hacemos con todas las mujeres que hay en el mundo también, verdad? Porque bíblicamente hablando es un concepto que a veces la gente malinterpreta, pero digamos, ellos pueden liderar su hogar, ellos pueden liderar la escuela dominical, pueden enseñar a otras mujeres. La Biblia nos dice claramente que las ancianas tienen que enseñar y entrenar a otras mujeres. Es el libro de Tito, capítulo 2. Exactamente. Entonces son pasajes claves. Está, digamos, cuando hablamos lo del obispado y todo lo demás, mucha gente dice, pero ¿qué más hay? Bueno, vaya Tito, busque también capítulo 2. Entonces hay mucho, la Biblia tiene mucho, habla mucho. Pero lo que tal vez el mundo ha hecho, y siento yo que Satanás ha hecho un excelente trabajo en enlodar la cancha, no es tanto el hecho de si la consejería es bíblica o si la consejería es necesaria o si la consejería existe, sino el tipo de consejería. ¿Ok? Esa es la parte donde tal vez deberíamos de hablar un poco, porque este programa se llama ¿Qué dice la Biblia? Sí. Entonces queremos hablar de la Biblia. Sí, y en cuanto a la consejería, solo para quebrar el hielo, como decimos, si usted está allá en su casa, puede ir a su Biblia y el libro de Efesios. Y yo quiero partir de aquí, antes de llegar al punto clave de los 3 versículos que quería compartirle y ver qué traes tú igual. Pero en Efesios 4:17, Pablo le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Y bueno, él ha hablado ya de la unidad y ahora hablando en lo que es estar en la vida cristiana, ¿verdad? Él dice, esto pues, dice Pablo, digo y requiero en el Señor,
que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. O sea, y dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer altivez con toda clase de impureza. El problema que tenemos acá, bueno, uno, ¿verdad? Hay gente que no cree en Dios, entonces esa gente tiene que empezar a reconciliar esto, pero para los que somos o los que estamos en Cristo, que creemos lo que la Biblia dice, creo que nos perdemos en el asunto de dejar de vivir de una manera en la cual vivíamos antes. Esto nos lleva entonces a una consejería, a las sesiones de consejería, porque estamos todavía andando en la manera anterior, antes de llegar a los pies del Señor. No sé si me explico. Claro que sí, y de hecho, vos dijiste algo clave, y yo para afianzar más o ponerle un poco más de peso a lo que estás diciendo, una de las cosas que hacemos en el Instituto Bíblico es enseñar a la gente cómo hacer un estudio de libro, ¿verdad? Entonces, un estudio de libro es buscar palabras claves, buscar tema clave de la Biblia para poder entender, digamos, de qué habla el libro. Y el libro de Efesios es un libro que usa la palabra clave o la frase clave en Cristo. Entonces, si vamos ahí mismo en Efesios capítulo 1, versículo 3, nos vamos a encontrar la clave de cómo entender todo el libro de Efesios, pero también poder entender cómo nos ubicamos, digamos, en cómo entender esos conceptos, por ejemplo, como la consejería, porque dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y sabemos que mucha gente llega y lee esa parte y hace, listo, ya estoy, quedé listo. No, pero lea el versículo completo, en los lugares celestiales en Cristo. En otras palabras, Will, uno no puede hacer consejería, y la iglesia de Meet Baptist Temple, que es la iglesia en la que vamos nosotros, yo estoy en el equipo de consejería, tenemos un equipo de consejería que están entrenados en la Biblia, están entrenados en cómo lidiar con diferentes problemas de depresión. Y eso no quiere decir que son perfectos, ¿verdad? O sea, somos, simplemente que se da un entrenamiento básico para... Exacto, y como dice uno, el secreto, el secreto en la salsa es esto. Usamos la Biblia y usamos la herramienta que ya nos dio para explicarle a la gente por qué sufre de depresión, por qué sufre de pensamientos suicidas, por qué tiene problemas de los diferentes problemas que hay. Pero aquí está la clave. Siempre que tenemos a alguien, ¿verdad? Alguien ahí que esté buscando nuestra asistencia, nuestra ayuda, tenemos que hacer el comentario. Y usted está en Cristo. Porque entonces yo puedo hablar y decir y explicar y aconsejarle, pero si usted no está en Cristo, esto no es una pócima mágica de Harry Potter. Yo no puedo hacer magia. Y es que es por eso que la gente se va tanto. Y, brother, a mí me fascinan estas conversaciones. Brother, yo aquí me puedo sentar y yo siempre le digo, vamos a Biblia abierta a ver qué trae Dios, porque realmente qué difícil es aconsejar a gente que busca algo de aquí, una comodidad de aquí, algo conveniente por acá. O sea, no solo lo cómodo, lo conveniente, la fórmula que están deseando de este otro lado, y van a lo último, a donde el amigo, para que les diga lo que tienen que decir, solo en contexto con lo que vos estás diciendo, porque si no están en Cristo, brother, no hay nada. Dice segunda de Pedro, bro, y a mí me gusta leer este versículo cada vez que yo puedo, pero en segunda de Pedro 1:19, ¿verdad? Dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, antes que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo. ¿Qué dice? Primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, la consejería aquí se elimina toda la exterior, porque no vamos a interpretaciones privadas o a manipular la palabra de Dios. Y ese es el problema. O sea, parte de lo que quería tratar este tema hoy con vos es porque vos estás en el asunto de la consejería en la iglesia, estás en el grupo. ¿Qué principios tal vez necesita la gente saber en cuanto a un grupo de consejería? ¿Qué es lo que hacemos para realmente tener gente lista, Alex? Es bastante interesante porque del equipo de trabajo todos tenemos un trasfondo tal vez diferente, ¿verdad?
Yo soy ingeniero en sistemas, el otro es profesor de universidad, el otro es financiero, el otro es... ¿me explico? O sea, hay madres de casa, nada hay más. madres de casa, Algunas, o sea, varias. hay estudiantes universitarios dentro del equipo que están estudiando en la universidad. Hay uno que estudia psicología o tiene su profesión de psicología. O sea, muchas veces las personas tienen el concepto de que la consejería bíblica es solo y única y exclusivamente de alguien que estudió psicología, pero no, en realidad la consejería bíblica es para aquellos que toman la Biblia como la palabra de Dios y como la autoridad final. Por eso es tan importante este versículo que estabas hablando. La autoridad final es la Biblia, pero nosotros no podemos interpretar privadamente. O sea, nosotros no nos cuánto acercamos. hemos hablado, ¿verdad? Sí. Desde que empezamos este show, empezamos a hablar de este versículo porque el problema es que la gente no tiene autoridad. Entonces, para mí sentarme y hablarle al público de consejería, entonces tendríamos que empezar a decir, bueno, ¿cuál consejería de todas? ¿El del brujo, el de la bruja, el del...? Exacto, entonces, ¿por qué? Porque entonces qué fácil, ¿verdad? Alguien viene a mi casa y me pide consejo y entonces yo le doy consejo basado en mi opinión. Y para mí está genial, es mi consejo, ¿verdad? Entonces obviamente yo voy a pensar que es lo máximo. Pero ¿es eso realmente lo que quiere Dios? O lo que Dios quiere es que nosotros entendamos todo el consejo de Él, que es su Biblia, y la apliquemos en el contexto que es y se la demos a alguien. Porque entonces, ¿dónde está el poder? El poder estaría en la palabra, ¿verdad? Me llamaron el otro día y yo he hablado de esto abiertamente, pero me decía una persona, mira, Will, es que necesito, si podrías hacerme una limpia, me decía, ¿verdad? Yo una limpia, yo tratando de... Honestamente, lo primero que pensé fue en sacarle plata, yo, ¿verdad? Una limpia le saca uno el dinero a alguien, o sea, esa es una limpia, o sea, yo pensé que era una broma. Sí, porque así hablamos en Costa Rica. Correctamente, Entonces, o sea, te voy a dejar limpio. te voy a dejar limpia, le quita el dinero. Pero, brother, pero lo interesante es que esta alma, esta persona, ha ido a pagar para hacerse las limpias y luego ha ido a algo de las cartas y esas cosas y todo, y es como el perro, como dice el libro Apocalipsis, vuelve a su vómito porque no ha encontrado paz. Al contrario, cuando nos reunimos bíblicamente con una autoridad de 66 libros que podemos buscar, anhelar, que podemos referir, bro, yo veo cambios impresionantes, o sea, no sé, o sea, pienso en este versículo y voy a tirar el primero y tú me acompañas ahí, no sé dónde estás buscando, pero en Efesios 4, para poner el primer punto que quería discutir, de Efesios 4, del versículo 22 al 25, yo le he llamado en mi Biblia de apuntos la teología de la consejería, porque me dan los 3 pasos para mí más seguros para entender esto del versículo 17, ¿verdad? Solo para tocar el primer punto, que creo que la teología de la consejería debería llevar, es lo siguiente. Dice en el versículo 2, en cuanto a la pasada manera de vivir, el versículo 22 de Efesios 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea que el que no ha sido salvo, el que no ha entendido la salvación, tiene que despojarse de ese viejo, o sea, ser salvo. Pero para los que ya somos salvos, sabemos que tenemos a este viejo hombre en el cual habitamos igual, que tenemos que separarnos, ¿verdad? O sea, tiene que haber una separación para ambos seres humanos, del viejo hombre para poder llegar a ser salvos, pero aún que somos salvos, tenemos que luchar con esa naturaleza. Entonces, yo pongo eso como el primer paso para una consejería saludable, despojarse, o sea, es el hecho de despojarnos de la manera del hombre viejo. No sé si me explico. Sí, y de hecho me llama la atención porque tal vez para las personas que tienen trasfondo de cómo ser la Biblia, esto no les parezca extraño, pero lo que yo tengo anotado, digamos, la forma que yo tengo, más bien son los 3 pasos de cómo puedo llegar yo al estado de santidad que Dios quiere que tenga. Entonces, es curioso porque vos lo ves desde esa perspectiva. Yo lo estoy viendo y se juntan, digamos. Se juntan porque, digamos, dicen en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, antes de ser salvos, ¿verdad?
Dice, despojados del viejo hombre. Eso es todo el pecado, eso es todo lo que tiene. Ahora, sabemos muy bien que los que somos cristianos no es que ya no pecamos, sino que no somos esclavos del pecado. Correcto. Entonces, yo ya tengo la capacidad y la habilidad en Cristo. Por eso es que decía que en Cristo es tan importante. Totalmente. Porque antes de Cristo yo no podía escoger. Yo mentía y a veces ni mi cuenta me daba que estaba mintiendo. Hoy en día, cuando voy a hacer algo indebido, el Espíritu Santo me para en seco y me dice, Alex, si usted realmente piensa que lo que va a hacer está bien. Esa es, a veces decimos que es la voz, ¿verdad? Pero era como esa conciencia que nos dice, ¿se está seguro que lo que va a hacer está bien? ¿Verdad? Entonces dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, el deseo pecaminoso, los deseos de la carne. Eso se conoce como concupiscencia, que es una palabra bíblica, significa deseo de la carne. Eso es las prácticas que usted tenía antes. Entonces, ninguna persona va a poder salir adelante si está aferrado a esas prácticas. Nadie va a poder. No estamos diciendo que usted tiene que ser perfecto. Simplemente estamos diciendo, si usted sigue aferrándose a eso, nunca va a poder salir adelante. Pero para poder despojarse, usted tiene que estar en Cristo. Exactamente. O sea, que aplica para realmente la persona que no es salva. Tiene que empezar, digamos, de manera práctica. Sí, teológicamente tal vez esto difiere porque no estamos hablando de gente no salva. O sea, Pablo aquí está hablando a gente que conoce, que está ya en Cristo, como lo decías. Pero prácticamente, brother, mucha de la consejería en las iglesias se llena de gente que ni siquiera está en Cristo. Porque claro, quieren la consejería cristiana porque saben que es efectiva. Brother, a la iglesia llega mucha gente a pedir consejería bíblica, pero no son cristianos, no creen en Cristo. Llegan buscando ayuda, pero el problema está en que vos no puedes venir a buscar ayuda. Sería como, a mí me gusta hacer analogías porque a veces eso nos ayuda a ver un principio bíblico y eso es Romanos 1:20 básicamente, ¿verdad? Usar las cosas naturales del mundo para poder entender, digamos, la deidad o la parte espiritual de Dios. Es una de las reglas del estudio bíblico que enseñamos en el instituto. Pero a mí me gusta hacer mucha analogía, pero sería como que yo llegara y le dijera al doctor, Doc, deme una pastilla. Y el doctor se me va a quedar viendo, me va a decir, ¿una pastilla de qué? Porque ni siquiera le he hecho el examen. Correcto. O sea, ni siquiera le he hecho el físico, no sé qué tiene. Pero así pasa, bro. Y le digo, no, pero deme algo. Y yo, o sea, me explico. Entonces, muchas veces las personas quieren que uno les dé una solución a un problema, de un problema que tal vez ni ellas mismas entienden. Eso se llama, digamos, el problema raíz o la sintomología, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, sigamos con analogía, digamos, de la parte fisionómica o la parte física. Si vos tenés dolor de cabeza y te tomas una pastilla por el dolor de cabeza, te puede ayudar a quitar el dolor de cabeza. ¿Resolvió el problema de por qué tenías un dolor de cabeza? No, o sea, no. Porque no sé qué es. Puede venir otra vez. Puede ser una enfermedad. Puede ser deshidratación, puede ser que te esforzaste mucho. Por ejemplo, en mi caso, yo ya sé que a mí me da dolor de cabeza cuando me deshidrato o cuando estoy en la computadora mucho porque tengo problemas de ojos. Entonces, yo ya lo tengo, ya sé cuál es el problema raíz. Y yo sé que si me tomo una pastilla para el dolor de cabeza, lo que va a hacer es ayudarme a aliviar el dolor. Pero realmente lo que tengo que hacer es ir a darme una vuelta, quitar mis ojos de la computadora, ir a descansar. No, y eso es por eso que la gente circula mucho en esto de la consejería, porque dan vueltitas, pero no quieren. Y yo le digo a la gente, ay, pastor, es que necesito consejería y todo eso. Y yo, ok, genial. Pero la pregunta es, porque, por ejemplo, me tocó una vez un asunto de matrimonio, una infidelidad típica, etc. ¿Qué es lo que sucede, brother? Lo que sucede es que yo le decía a ellos, ok, el matrimonio está bastante mal, ¿ok? Digamos, en el contexto de la pastillita, que esto se arregla con esa pastillita o con ese consejo de alguien, pero ¿qué tal el problema de corazón? Y es por eso que a mí me gusta este principio que me da Efesios de despojarse. Luego para seguir al otro. Dale. Y luego dice, y te dejo comentar en este, porque Efesios 4:23 me da el segundo paso. Entonces, paso 1 es despojarse, pero vea lo segundo. Paso número 2. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y hay una coma enorme. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, no solo nos despojamos, pero nos renovamos. ¿Dónde estás tú en esto, brother? Tal vez algo práctico, personal, no sé. El contexto de cómo renovar el entendimiento es,
otro ejemplo, ¿verdad? Sustituya lo que usted tiene en su cabeza con algo que Dios le da, ¿verdad? Entonces, en términos prácticos, lea su Biblia, y vos has escuchado esta frase unas 3 millones de veces. Lea la Biblia y obedezca lo que dice, ¿verdad? Haga lo que la Biblia dice. Que es como crecimos nosotros en el ministerio. El que nos mentoreó, Greg, eso era lo que nos decía. Alex, ¿usted quiere entender de cosas? Lea la Biblia y obedezca. Y yo decía, pero ¿en serio es tan simple? Y sí, después de 20 años es así de simple. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Cuando Greg Kedrowski me decía que leyéramos, lea la Biblia. Yo nunca se me olvida eso. Lea su Biblia, lea su Biblia. Y a mí, ¿qué me aconseja? Me decía. Pero, brother, le voy a decir, o sea, yo le voy a ser bien sincero. De ahí fue que yo me agarré. Ahora, no estoy en contra de la consejería, que yo creo que hay gente que va a necesitar consejería de algún tipo. Hay su tiempo. Correcto. Para eso. Hay algún tipo de... Y su momento y su lugar para eso. Totalmente. Pero, repito, la mayoría de tiempo que pasan los pastores aconsejando se resuelve en 3 versículos, que es lo que... Yep. Bueno, o sea, tal vez tú tienes otra aplicación en cuanto a la consejería, que vamos a hacer 2 shows de estos, porque creo que es un tema es un buen tema y yo creo que es bueno. Pero la aplicación que te propongo ahorita está basada en 3 cosas, y es despojarse de algo, brother, pero el renovarse, y vos decís algo, reemplazar algo. Y usualmente buscamos a veces reemplazar algo con Biblia, y no, o sea, yo creo que a veces son prácticas que tiene el hombre viejo, es en el contexto del versículo 22, que tenemos que quitar. No todo puede ser Biblia. O sea, ahora, necesitamos la Biblia en todo, pero usted no puede decir, ay, voy a leer la Biblia porque quiero parar de fornicar, pero vas y lo volvés a hacer otra vez. Entonces, la Biblia, los 66 Biblios no te van a servir para nada, sino es que haces algo práctico para buscar amigos diferentes. Es que es el problema. La parte práctica, digamos, eso se conoce, digamos, bueno, no nos pongamos muy técnicos para no hacer mucho enredo, pero la parte práctica, ¿verdad? La praxis, ¿verdad? Porque está la parte teológica de un concepto. Entonces, nosotros hablamos de que está la teología, que es la parte teórica, pero está la praxis, que es la parte práctica, ¿verdad? De lo que hacemos. ¿Qué dice la Biblia de congregarse? Hay que congregarse. Dice, no hagas como los gentiles que tienen por costumbre no congregarse. ¿Por qué Dios nos manda a congregarnos? Si yo tengo una Biblia y puedo estar en mi casa y leerlas en mi casa todos los días, ¿verdad? Y yo ya llegué, y voy a decir, para los que están en casa voy a hacer esto, que significa en teoría, ¿verdad? Porque sabemos muy bien que aunque uno esté ya a cierto nivel en teoría del ministerio, uno nunca puede descuidarse. ¿Por qué entonces yo sigo yendo a la iglesia todos los domingos? ¿Por qué voy a la iglesia todos los martes de oración? Correcto. Porque yo sé que cuando leí mi Biblia y decía, no deje de congregarse, como tienen algunos por costumbre, Dios tenía un principio detrás de ese pasaje, y la praxis, que es lo que vos estás diciendo, es que yo agarro, me pongo los zapatos, me monto el carro y voy a la iglesia porque Dios sabe que yo necesito estar ahí para ayudarme a salir del enredo. Bro, y aquí es a donde temas grises, que yo le llamo, digo que tal vez podríamos tratar esto un poquito más a menudo, tal vez en otro episodio, pero aquí es donde esos temas grises como el alcohol, el pelo largo en los hombres, tatuajes, libertinaje en la forma que se visten las mujeres hoy en día. Aquí es, brother, donde si la Biblia no se toma, no voy a decir literal, porque yo creo que no podemos tomar solo la Biblia literalmente, hay que tener cuidado, ahí es donde la gente se mete en problemas, ¿verdad? Pero aquí es a donde la consejería empieza activa, porque cuando la gente no está en la palabra de Dios, todos los temas grises siguen grises, porque no se les quiere dar el enfoque correcto. No sé si me explico. Sí, claro. Hay temas que no necesitan consejería, porque son claros, pero nos gusta caminar en la línea. Entonces tenemos una ocupación de estar hablando de esto, pero ¿será bueno que me vista así o no? ¿Será? Bueno, pues la Biblia es explícita en el 100% de lo que la Biblia dice. El problema es que la aplicamos mal. Y para todo hay un contexto, Will. O sea, es que yo creo que tal vez la parte de la que mucha gente es, y nuevamente, por eso estamos aquí.
ahora que estábamos comentando antes de comenzar el show, estábamos hablando de que la razón por la cual hacemos el show, la razón por la cual queremos ofrecer esto, es para que la gente vea que hay un contexto, hay una forma de hacer. Yo tuve que tener un mentor por 5 años, porque cuando yo tenía 18 años, yo tenía mi trasfondo. A los 12, 13 años ya tomaba, ya fumaba, ya andaba en fiestas. A los 16, 17 años yo ya estaba, digamos que 17 años estaba sexualmente activo, por decirlo de esa manera. O sea, me explico, o sea, cosas que yo, que tengo ahora hijos, no quisiera que mis hijos tuvieran que sufrir de eso, porque yo sé lo que eso dañó mi mente y lo que ha dañado mi corazón, cosas que Dios ha estado sanando por los últimos 20, 22 años. Y es el caminar en esa línea gris, porque por eso digo, en esto dice Pablo en Efesios 4:17, pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que quiere decir que por qué necesitamos un concierto de rock, o sea, solo para usar algo sencillo, o sea, ¿por qué tenemos que hacer un concierto de rock que se asemeja, que atrae, que hace todo a una forma igual a como el mundo? Si podemos ser hijos de Dios, o sea, si podemos evitarnos muchas malas praxis, como decías vos ahora. Vea, usted está en su casa, no estamos de acuerdo. No vinimos aquí con un guioncito. Aquí lo que tiene Alex es la Biblia. Es un programa de la Biblia. O sea, pero ya me explico. Estamos hablando del corazón, pero si usted está en su casa, usted tiene que pensar que lo que tratamos de hacer es exponer algunas cosas que usted debería estar pensando. La consejería se simplifica cuando usted despoja, se renueva, y voy a terminar con esto, porque nos queda un par de minutos, y dice, y vestidos del nuevo hombre. Alex, explíquenos esto del nuevo hombre en 2 minutos. Creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Eso para amarrar, porque tú hablas de la santidad. Se lo digo en una palabra. Bueno, se lo voy a decir en 2. Ya dijo una, ahora voy a ver qué hace. Cristo. Jesús. Jesús. Sí. Imposible fallar. Correcto. Eso es lo que significa. Wow. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo estos 3 pasajes es, la forma antigua con la que usted vivía, sus hábitos, sus defectos, todas las cosas, usted no tiene que ser preso de eso. Deseche eso. Renueve su mente. Ponga la parte teológica, meta información en su Biblia, meta información de la Biblia en su cabeza, por decirlo así, y póngala a práctica. Un ejemplo, vos estés ahora, uno de los ejemplos más típicos de consejería que yo tuve que hacer por muchos años es matrimonio. Siempre es eso. Pues, y no que los de nosotros están perfectos. No que uno sea un ángel tampoco. Vea, sí. y está usted en su casa y usted dígaselo a la gente de la clase. De la casa. Nosotros necesitamos consejería también. Tenemos hermanos, amigos que nos dan consejos bíblicos. O sea, y por eso es bueno estar en la iglesia, porque entonces yo sé que tengo un equipo de pastores en la iglesia, un equipo de líderes, un equipo de hermanos maduros en la fe, en la Biblia, que me ayudan a mí a mantenerme digamos, accountable, decimos en inglés. En español, básicamente, es tener responsabilidad mutua. Vos me ayudas a mí, yo te ayudo a vos a mantenernos en la línea y no desviarnos. Eso es todo. Y duele, brother. A veces eso duele porque uno no quiere escuchar lo que no quiere escuchar a veces, o sea, y nos Pero pasa. a final de cuentas, Will, es lo que decías, digamos, cuando la gente me pide consejo, por ejemplo, de matrimonio, yo siempre voy a 1 Corintios capítulo 7 y Efesios 5. ¿Qué son esos capítulos? 2 pasajes que hablan mucho del matrimonio. El Efesios 5 habla mucho del matrimonio usando la iglesia de Jesucristo como ejemplo. Entonces, usted entiende el principio teológicamente y lo pone en práctica. Bro, me fascina eso de usando la iglesia como un principio. ¿Cómo cuesta que la gente entienda la necesidad de la iglesia? Claro, bro. O sea, es impresionante. Entonces, mira, pues ya nos ganó el tiempo, pero yo te iba a decir, hombre, que la manera más fácil para mí, para poder simplificar este pasaje, es el siguiente, solo para decir algo así como en el aire, pero sería como, y esto se lo robé a Greg, porque Greg me lo dijo siempre, ¿verdad? Y él me decía, vos no te vas a bañar, vos no te quitas la ropa y la pones en el bucket o en el hamper, lo que ahí sea, de la ropa sucia. En el huequito de la ropa sucia, te bañas y te pones la misma ropa y sucia. vas a la misma ropa y te la pones. La Biblia dice que nos tenemos que despojar, versículo 22, que nos tenemos que renovar y que tenemos que vestirnos de algo nuevo, del nuevo hombre, que es obviamente la persona de Cristo. Entonces, de ahí,
No sé, ¿quiere se despide, brother? Y la idea es Sí. seguir la otra semana. No sé Sí. si propones algún pasaje para empezar para la otra semana. Pero... No, la otra semana ahí podemos ver qué pasajes podemos usar. Hay bastante que podemos utilizar. Pero nada más recordarles a los que están en casa, esto es qué dice la Biblia. Nuestra intención es provocar en ustedes el interés de querer aprender un poco más de la Biblia. Si usted está aquí en la zona de Kansas City, en la zona metropolitana de Kansas City, visítenos. Estamos en la 40 con Walnut, ahí en lo que es Midtown Westport, 3553 Walnut Street. Nos puede visitar, es la iglesia de Bautista de Midtown. Y también estamos en el Instituto Bíblico para entrenarle que usted pueda hacer lo que hacemos nosotros, escoger un pasaje, empezar a discutirlo, empezar a trabajarlo, sabiendo el contexto de qué es lo que está hablando el autor. Pero estamos aquí para ustedes, para servirles y tal vez nos vemos la otra semana. Sí, así es. Vea, si usted tiene preguntas o tal vez está pasando una situación, Alex, donde alguien necesita consejería, llámenos 816-739-7579. Confíe en la Biblia. Usted tiene 66 libros. Despójese, renuévese y vístase del nuevo hombre. Nos vemos acá la otra semana por su canal Televida y en el programa suyo favorito, ¿Qué dice la Biblia? Hasta la próxima semana. Chao.